Bueno, chicos, vamos a ver uno de los últimos temas de este día, referentes a virus respiratorio, y vamos a ver cuál es el papel importante que ustedes como enfermeros deben tener presente. Son varios virus los que tenemos que ver, los vamos a nombrar y a ver los puntos más importantes a tener en cuenta. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a recorrer? Vamos a ver un poco de la epidemiología general de los virus respiratorios para que ustedes sepan cuáles son los grupos etarios y cuáles son los virus predominantes. Vamos luego a ver virus respiratorios que no producen viremias, los vamos a nombrar para que los tengan en cuenta. Luego vamos a concentrarnos en influenza, virus y coronavirus. Un pantallazo de coronavirus porque luego lo van a terminar de ver en el teórico del doctor Grilli. Y por último, virus respiratorios que producen viremia, los vamos solamente a nombrar. Bien, ¿por qué es importante que el enfermero conozca los virus respiratorios? En primer lugar, porque ustedes deben, seguramente van a ser los primeros que reciban al paciente a nivel hospitalario y muy probablemente tengan que llenar fichas donde deben conocer algunas terminologías y deben saber cuáles son los virus respiratorios en los cuales se hace un control a nivel del ministerio, un control epidemiológico. Además, en casos de que al paciente lo tengan que internar, lo deben acompañar. Muchas veces van a intervenir con él para tomar alguna muestra, para ayudar al médico a tomar alguna muestra. También van a estar involucrados en los primeros cuidados, por ejemplo, colocar oxígenos por bigotera o mascarilla o hacer nebulizaciones, todo lo que estaría relacionado con vías respiratorias y por supuesto también van a intervenir en la colocación de vacunas. Entonces, tienen que conocer muy bien cuáles son los síntomas clínicos y cómo se va a realizar el diagnóstico, cuáles son las medidas de prevención que existen para cada uno de ellos. Es importante entonces que ustedes se vean involucrados, ya que esta sería en un resumen de los eventos de vigilancia y estrategia. Como les dije, o sea, es importante detectar a tiempo para realizar una prevención y evitar así epidemias, comprobar la existencia de ese virus, investigarlo para controlar los brotes. Entonces, es importante que conozcamos algunas terminologías que van a usar para el llenado de algunas fichas. Como por ejemplo la IRA, que es la infección respiratoria aguda. Esta infección respiratoria aguda se refiere a aquellas infecciones del aparato respiratorio, tanto producidas por virus como por bacterias, que tienen una evolución menor a 15 días y que se manifiestan con síntomas relacionados con el aparato respiratorio. Como ya van a ver, la mayoría son muy similares, como son la tos, la rinorrea, la obstrucción nasal, la odinofagia, la disfonía, la dificultad respiratoria, que pueden ir o no acompañados de fiebre. La rinitis y la faringitis y la otitis media son los cuadros más frecuentemente que ustedes van a ver y la mayoría de estos cuadros son de origen viral. Entonces, ¿por qué es importante conocer estos detalles para una correcta evolución y valoración de los signos de una infección respiratoria aguda, para hacer un diagnóstico definitivo y para que no haya demora en el diagnóstico? Bueno,
como verán, las enfermedades respiratorias virales se distribuyen a lo largo de nuestro aparato respiratorio. Hay algunas que se localizan solamente en nariz, produciendo resfríos comunes con obstrucción nasal, como puede ser el caso de los rinovirus o el caso de algunos virus de parinfluenza o algún metaneumo que se puedan localizar simplemente acá. Otras pueden pasar a faringes, producir a laringe, producir una laringitis con disfonía, como sería el caso de los virus parinfluenza o algunos virus, algunos coronavirus, o si no pueden progresar y producir una faringitis con la garganta roja, con o sin exudado, dolor de garganta, que también hay varios virus involucrados como los parinfluenza virus, los adenovirus, los coronavirus. Pueden producir también una laringotraqueobronquitis, sobre todo en lactantes, que esto es muy típico del virus sincicial respiratorio. Puede producir una traqueobronquitis con tos no productiva. Muchos van a seguir progresando y van a producir una neumonía un poco más grave con tos, dolor en pecho, o una bronquiolitis, como es el caso del virus sincicial respiratorio con tos, disneas y sibilancias. Entonces, como ustedes verán, algunos virus pueden quedar solamente restringidos a vías aéreas superiores y otros pueden progresar produciendo patologías más importantes como neumonía o como bronquiolitis, que son las primeras patologías a nivel hospitalario. Son los virus respiratorios, las enfermedades respiratorias, son las que más producen internación en cuidados intensivos por el caso de las neumonías y por el caso de las bronquiolitis en los menores de 1 año. Y también son los que más consulta producen en los consultorios ambulatorios. Bien, otra de las terminologías que debemos conocer son las ETI. Las ETI se denominan a las enfermedades tipo influenza, así el Ministerio de Salud las concentra a una serie de patologías como ETI. ¿Cuándo vamos a estar frente a una ETI? Cuando tengamos una aparición súbita de fiebre mayor de 38 grados, cuando tengamos tos, dolor de garganta, en ausencia de otras causas, que puede acompañarse de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, de músculo, mialgias o postración. ¿Cuáles son los sinónimos? Un síndrome gripal, un síndrome pseudogripal, un adenovirus, un parinfluenza virus, un coronavirus. Esos serían los sinónimos. Bien, y otra de las definiciones que también deben conocer son las IRAG, que son las infecciones respiratorias agudas graves, en donde cuadros graves que requieren hospitalización con manifestaciones clínicas severas que pueden darse tanto en casos de neumonías como en bronquiolitis en menores de 2 años y también en otros casos de enfermedades tipo influenza. Y las infecciones respiratorias agudas, graves, inusitadas, que si el cuadro de infección respiratoria aguda grave se presenta en pacientes que eran previamente sanos y tienen entre 5 y 64 años sin antecedentes de un riesgo aumentado, deben ser muy bien observados de cerca. Bien, si miramos un poquito las fichas epidemiológicas de las enfermedades tipo influenza, vamos a ver que el grupo etario predominante es los menores de 5 años, luego empieza a disminuir notablemente. Fíjense también acá que el virus que predomina en ese grupo etario menores de 4 años o de 0 a 1 año, sobre todo, es el virus sincicial respiratorio en ese grupo etario. Esto es lo que pasó hasta diciembre del 2019.
Luego de diciembre de 2019, fíjense que el gráfico cambió totalmente, el grupo etario menor empezó a enfermarse menos con virosis, ya el virus sincicial respiratorio desapareció prácticamente y empezó a aparecer nuestro vedette, nuestro problema, nuestra preocupación a partir de el 2020. Fíjense cómo empezaron a aumentar los casos de coronavirus en mayores de 15 años. Entonces ya los niños, como todos se guardaron, no fueron a las escuelas, empezaron a disminuir y ya empezó a copar todo coronavirus. Entonces el gráfico de un año para el otro cambió drásticamente. Acá, si observamos la frecuencia de los virus, fíjense lo que venía pasando hasta el año 2019. El virus predominante era el virus sincicial respiratorio, ¿sí? Y luego teníamos bastantes casos de adenovirus, virus de parainfluenza, metaneumo. Eso es lo que veníamos repitiendo desde el 2019 al anterior, 5 años anteriores, más o menos se venía manteniendo esos porcentajes de infecciones. Ahora, fíjense el gráfico, lo que fue en el 2020, ¿sí? Todo el gráfico de torta, lo que ustedes ven acá, es COVID-19. Hay muy poquitos casos de adenovirus, menos de parainfluenza. Miren lo que es el sincicial respiratorio, nada. Y los casos, el reporte, la notificación de eventos respiratorios bajo vigilancia, o sea, casos de ETIS, neumonía, infecciones respiratorias agudas inusitadas o infecciones respiratorias agudas graves, se mantuvo en porcentajes bastante elevados. En cuanto vamos a ver la variedad estacional, fíjense que los virus respiratorios casi siempre se producen en lo que es otoño-invierno, entre la semana 21 y la semana 32. Bueno, este gráfico se lo quería mostrar porque acá tenemos un pico en el 2009, que fue la pandemia de influenza H1N1. Seguramente en los nuevos gráficos va a aparecer el pico de COVID-19. Bien. Entonces, esto es lo que les quería mostrar, que me llamó muchísimo la atención. Fíjense, el 99,77% de las notificaciones de los virus respiratorios identificados hasta la semana 40 del 2020 fue COVID-19. Los demás virus es como que desaparecieron, literalmente. Tenemos mayor porcentaje de esos chiquititos de adenovirus que de los demás. Pero esto es lo más llamativo de todo. Muy bien, otros virus que también invaden el aparato respiratorio y luego se diseminan a otras zonas del cuerpo son los virus de sarampión, papera, rubiola, virus de Epstein-Barr, que produce la mononucleosis infecciosa, y el citomegalovirus. Vamos a empezar a ver rápidamente cada uno de estos virus. Por ejemplo, el primero, el más pequeñito de todos, es el rinovirus, que pertenece a la familia Picornaviridae. Tiene 9 géneros, incluido 4, el rinovirus, el enterovirus, parechovirus y hepatovirus. Tiene, fíjense, un montón de serotipos, 101 serotipos, que están divididos en 2 especies A y B. Se aíslan de faringe y de nariz, replican en mucosa del aparato respiratorio de intestino e hígado, y si este rinovirus es sensible al pH ácido, únicamente va a producir un resfrío común, ya que no va a poder atravesar la barrera gástrica, pero si es resistente al pH gástrico,
puede producir una enteritis y en general estos rinovirus son termoestables. ¿Cómo está compuesto? Es un virus, su virión es desnudo, tiene una cápside con simetría icosaédrica y el genoma es RNA, es decir, es un virus RNA desnudo. Tiene una única hebra con polaridad positiva, es decir, que es infectivo por sí mismo, y posee un 70% de proteínas, polipéptidos, que van del 1 al 4. El BP4 es la proteína que se encuentra más interna y después tiene una hendidura que sería, o sea, ahí se uniría a los receptores virales en la célula huésped. Bien, ¿cuál es la clínica? Muy similar a todas estas infecciones respiratorias como estornudos, obstrucción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general y tos. ¿Qué complicaciones puede traer el rinovirus? Una sinusitis o una otitis media que rápidamente autolimita. Tratamiento, bueno, no hay tratamientos específicos, se puede colocar interferón alfa en gotitas PAF intranasales, dar vitamina C como para aumentar el sistema inmune. No hay vacuna eficaz, por lo tanto, pueden haber varias reinfecciones a lo largo del año. Luego tenemos una gran familia, la familia Paramyxoviridae, donde hay dos subfamilias, los Paramyxoviridae y los Pneumovirinae. Dentro de los Paramyxoviridae tenemos el paramyxovirus, cuyos representantes son el virus de parainfluenza, que van del 1 al 4, y el de parotiditis o papera. Dentro de los morbillivirus tenemos el virus del sarampión, y dentro de los Pneumovirinae, el neumovirus, en donde los más importantes son el virus sincicial respiratorio y el metaneumovirus. Bien, esta familia Paramyxoviridae tiene la siguiente característica. Su virión es esférico, pleomórfico, tiene un genoma de RNA de cadena sencilla, no es segmentado, de sentido negativo, es decir, que no es infeccioso por sí solo, necesita convertirse por la polimerasa en DNA y luego RNA. Proteínas de 6 a 8 proteínas estructurales, tiene una cubierta proteica, es decir, que es un virus RNA cubierto, envuelto, y en esa cubierta tiene varias proteínas como hemaglutininas neuraminidasas, hemaglutininas, proteínas G para la absorción, a veces tienen y glucoproteínas de fusión. Bien, se replican en citoplasma y salen de la célula por gemación de partículas. Y las características de esta familia es que son estables antigénicamente y las partículas son lábiles pero muy infectantes. Bien, uno de los más importantes, que es el virus sincicial respiratorio, que es el que causa bronquiolitis y neumonías en lactantes menores de 1 año, se disemina por contacto directo, replicación en células del epitelio nasofaringes con un periodo de incubación de 3 a 5 días y el tamaño del inóculo es importante, ya que a mayor inóculo, mayor va a ser la sintomatología clínica. Es muy común la reinfección y puede ocasionar como complicación una otitis media entre el 30 y el 50% de los casos. La estructura del virus, bueno, aparte, como ya lo vimos en la familia, tienen una nucleocápsida con una proteína N estructural, una proteína P y L que participan en la transcripción y en la replicación del virus, una proteína de ensamblaje, que es la M,
una proteína principal de envoltura que es la G, que es importante para la absorción del virus en la célula que infecta, y una proteína de fusión importante para que el virus pueda penetrar en la célula huésped. En cuanto a la epidemiología, es un virus que prácticamente aparece en otoño, entre junio y julio, y siempre se ha visto una superposición de este virus sincitial con virus de influenza, de parainfluenza, con adenovirus y también con metaneumovirus. Es más frecuente en niños, en infecciones respiratorias bajas, y los factores de riesgo son aquellos pacientitos que tienen una hiperactividad bronquial, persistencia de síntomas respiratorios en el huésped, ancianos y adultos comprometidos también. Bueno, en cuanto a la epidemiología, ya lo vimos esto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, con la clínica, en el contexto de la temporada, sabiendo que estamos en otoño o invierno, con esta sintomatología clínica podremos pensar en menores de un año, tenemos que sospechar en este virus. Se puede hacer aislamiento, cultivo, se pueden hacer pruebas de diagnóstico rápido por ELISA, se puede hacer inmunofluorescencia directa, que es bastante sensible en 93% y específica en 93-98%, y también se puede hacer PCR en tiempo real. Y serología para estudios epidemiológicos, la muestra, que acá pueden ustedes colaborar con el médico, se puede hacer por lavado nasofaringeo o hisopado nasofaringeo o con secreciones traqueales también. Tratamiento, acá también es importante la participación de ustedes porque necesita cuidados de apoyo el bebé, se necesita retirar las secreciones, administrar oxígeno, mucho por bigotera o por mascarilla. Hay un aerosol que se llama ribavirina para el tratamiento, y para el caso de bebés prematuros o que tengan displasia pulmonar o enfermedad cardíaca significativas o defectos de la inmunidad, existe un anticuerpo monoclonal humanizado que se denomina polivizumab, que se une al factor F del virus sincicial respiratorio y no deja que penetre, o sea, que se funda con la membrana y ingrese en la célula huésped. Para la prevención, por ahora no hay vacuna, hay vacunas en etapas iniciales, pero todavía ninguna ha sido aprobada. Un virus que es bastante nuevito, que se ha descrito en el 2001, es este metaneumovirus humano, que también es un virus RNA, tiene 2 genotipos A y B. El 4 al 16% produce infecciones de respiratorias altas, sobre todo en primavera y en invierno, en adultos jóvenes y mayores. Produce síntomas respiratorios leves, pero también puede producir en algunas circunstancias infecciones respiratorias bajas y graves. Como les había dicho, en niños es más frecuente que el parainfluenza. Tiene un periodo de incubación de unos 5 días y se excreta entre 1 a 6 semanas. Este virus se puede detectar en secreciones respiratorias, también con aspirados nasofaringeos, hisopados nasofaringeos. Se puede hacer inmunofluorescencia, se puede hacer reacciones de PCR en tiempo real para su detección. Otro de los virus de esta familia, importante, el virus parainfluenza, en donde tenemos los parainfluenza virus 1 y 3. El 1, la mayoría de las veces produce laringotraqueobronquitis en niños, y el parainfluenza virus tipo 3 produce infecciones un poco más graves en adultos y en niños inmunocomprometidos. El parainfluenza virus tipo 4 produce enfermedades leves de las vías respiratorias altas, y en este caso también las reinfecciones son frecuentes a lo largo de la vida.
obviamente que ingresan por vía aérea, que no producen viremia, es decir, que todo es un proceso respiratorio alto, y en el periodo de estado el paciente puede tener fiebre y faringitis. Bien, ya habíamos comentado que se produce la infección junto con el virus sincicial respiratorio como causa respiratoria en niños pequeños, entonces también es la segunda luego de virus sincicial respiratorio que tenemos que tener en cuenta. Prevención, sintomático también, no hay vacunas. Higiene de los objetos, también se puede usar ribavirina. Obviamente, higiene de manos, todas las medidas que se están tomando en este caso para coronavirus es aplicable para todos los virus respiratorios. Bien, otro de los virus que vamos a ver es el adenovirus, que pertenece a la familia Adenoviridae, género Mastadenovirus, que es un virus que lo puede producir patologías a nivel respiratorio, pero también gastrointestinal, urinario y de ojos. Como su nombre lo indica, adenovirus es un virus ADN. Ya vamos a ver bien su estructura. Pero los usos más importantes de este virus es que se puede usar como vehículos para terapias génicas, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer, o lo que se está hablando más ahora son que se pueden utilizar como vehículos para vacunas contra diversos virus. Por ejemplo, existen vacunas que utilizan al adenovirus como vector. En el caso de coronavirus tenemos dos vacunas, como la de Oxford AstraZeneca o la de Sputnik, que utilizan como vector adenovirus, algunos humanos, otros de simio. Pero también tenemos otras vacunas como HIV para virus ébola, virus de gripe, para parásitos, para dengue, para rabia, que se utiliza de buena manera el adenovirus, ya que es un virus que es un virus lítico, o sea, introduce en la célula y produce lisis de la bacteria. En el caso del cáncer, lo que hace el virus es introducirse en las células tumorales y producir la lisis de la célula tumoral. Muy bien. Y en el caso de las vacunas, este vector lleva la información a una célula huésped, infecta esa célula huésped y le da la información de fabricar proteínas contra el virus, el coronavirus, por ejemplo. Entonces, cuando ingresa el coronavirus, ya el organismo inmediatamente empieza a fabricar anticuerpos ante la presencia de este antígeno. Entonces, son muy importantes estos usos como vehículo. Bien, entonces, este virus tiene un virión desnudo, no tiene envoltura, es un virus ADN lítico, esto es lo importante, y en sus estructuras tiene varias proteínas que le dan esta forma muy similar a lo que hemos visto con el coronavirus. Tiene fibras, ¿sí? Tiene estas fibras que son las que se van a adherir a la célula huésped. Tiene exones, 256 capsómeros, que son estos azules, 240 exones y 12 pentonas que están en la base de las fibras. Y bueno, hay 7 subgrupos que van de la A a la G, por lo tanto también pueden producirse reinfecciones. La infección en los humanos, el virus se replica en las células epiteliales de las vías respiratorias, de ojo, de aparato gastrointestinal, vejiga e hígado, y los adenovirus del 1 al 7 son los más comunes.
Producen 5% de enfermedad respiratoria aguda en los niños. Acuérdense que vimos que se hace como infección al mismo tiempo que virus incisional respiratorio, parainfluenza. Del 10 al 20% produce neumonías en la infancia, pero en general la infección es leve y autolimitada. Y también produce infecciones oculares como la fiebre faringoconjuntival, sobre todo los de tipo 3 y 7, que es la conjuntivitis de Pireta, y queratoconjuntivitis epidémica grave. Prevención y control, no hay tratamiento específico, lo mismo, lavado de manos, uso de hipoclorito para la superficie. Lo que sí existe es una vacuna de adenovirus atenuado del tipo 4 y 7 en cápsulas que se administró al ejército hasta 1999. Luego se agregaron otros serotipos, el 3, el 4 y el 21, que eran los más frecuentes. Tratamiento, algunos antivirales como el cidofovir y también la ribavirina. Bien, en cuanto a coronavirus, no me voy a extender demasiado porque luego van a ver el teórico con el doctor Grilli que va a hablar de coronavirus emergentes. Lo único que les voy a decir que este coronavirus pertenece al orden de los nidovirales, familia Coronaviridae, subfamilia Coronavirinae, con 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta, que tenemos los alfa coronavirus, que son los que siempre han estado dando vuelta y produciendo enfermedades respiratorias como faringitis, como resfriados en el hombre y también en los animales. Luego tenemos los beta coronavirus, que tiene algunos representantes que aparecieron también el SARS coronavirus, que apareció en China, en la ciudad de Wuhan, en un mercado donde vendían gatos civetas también, y produjo un síndrome respiratorio agudo que produjo varios brotes, un brote con varias muertes. Luego apareció otro coronavirus, el MERS, que produjo un síndrome respiratorio grave, pero asociado a Medio Oriente, que parece que apareció en los camellos. Y este produjo un brote activo que solamente hubo recomendaciones para los viajeros. Este apareció en Arabia Saudita en el 2012. Y bueno, y por último, dentro de los beta coronavirus también apareció en el 2019, como saben, en la ciudad de Wuhan, en China, también en un mercado. No se sabe todavía muy bien cuál fue el animal de origen, pero apareció este virus que produjo una pandemia, la pandemia más importante y más grande que ha habido en la humanidad y que todavía la estamos padeciendo. Entonces, esa sería la clasificación taxonómica de los coronavirus. Los coronavirus también producen patología en animales, en aves, de distintas especies. Bueno, estos serían los 3 más importantes. Entonces, el SARS, que apareció en China y fue controlado, o sea, produjo brotes que fue controlado, pero algunas personas alcanzaron a viajar y producir algunos casos fuera de China. Después tenemos el de Medio Oriente, que a partir de los camellos, que aparecieron a partir de los camellos, y también quedó circunscripto ahí. Y por último, el SARS-CoV-2, que apareció en Wuhan, en China, y rápidamente por los viajes se extendió a todo el mundo. Bueno, este SARS-CoV-2 que tiene una estructura con una proteína S que permite el acople con la célula huésped, una proteína N que camufla, o sea, que esconde el ARN ante el sistema inmunológico, esa proteína, y después tiene algunas glicoproteínas de membrana, como la E en la envoltura, como la
como la E y como la G. La patogenia, sabemos que esta espícula o esta proteína S se une a un receptor que es de la angiotensina 2 y ahí el virus se une y penetra y produce la réplica de varios virus que lisa la célula y se dirige a otras células para infectar. Bueno, prevención, lavado de manos, uso de soluciones de alcohol, distanciamiento social, uso de barbijo, evitar reuniones en lugares cerrados, ventilar los ambientes. Y existen vacunas en fase clínica, algunas ya son conocidas, ya ustedes las conocen, muchos de ustedes tal vez estén colaborando para la colocación de las vacunas y no me voy a explayar en eso porque el doctor Grilli va a hablar sobre la existencia de algunas vacunas. Bien, el virus de influenza es otro de los virus que puede producir algunas complicaciones también como neumonías. Este virus pertenece al orden mononegavirales, familia Orthomyxoviridae. Es el principal determinante de morbimortalidad, produce brotes epidémicos y a veces produce pandemias. Tiene mutabilidad y reordenamientos genéticos porque produce cambios antigénicos en sus glicoproteínas de superficie que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Hay de 3 tipos, el tipo A que es muy variable, el tipo B que a veces produce epidemias y el tipo C que es más estable y produce enfermedades leves. Bueno, este es un virus esférico, pleomórfico, virus RNA de cadena simple, segmentado, tiene en 8 fragmentos de sentido negativo, es decir, que no es infectivo por sí mismo. Tiene 9 proteínas estructurales y una no estructural y tiene una cubierta, que esa cubierta contiene las 2 proteínas más importantes que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. ¿Qué características notables tiene este virus? Que es muy común el reordenamiento genético y el virus de influenza es causa de epidemias en todo el mundo. ¿Cómo se nombran estos virus? Se van nombrando según el tipo, el huésped animal de origen, el origen geográfico, el número de cepa y el año de aislamiento. Vamos a tomar, por ejemplo, el virus que produjo la pandemia H1N1 en el 2009. Por ejemplo, era de tipo A, el país, el origen geográfico es California, el número de cepa fue la 4 en el año de aislamiento 2009 y era de linaje porcino. O sea, a partir del porcino. Bien, en cuanto a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que hay circulación de este virus en animales, que hay transmisión interespecie y que hay variabilidad de los virus por mutación y reordenamiento genético. Entonces, fíjense, a partir de un banco genético, que sería el reservorio natural, aves, por ejemplo, aves acuáticas, puede pasar a un huésped intermediario, donde en ese huésped intermediario, que pueden ser mamíferos o pueden ser otras aves, hay una recombinación genética y de ahí puede pasar al hombre y producir pandemias o brotes epidémicos o casos esporádicos. Entonces, fíjense, el del 2009, el huésped intermediario fue un cerdito y de ahí pasó al hombre. Bueno, esta es una de las glicoproteínas importantes de este virus influenza que representa el 40% de las proteínas totales del virus, más o menos son 350 a 400 proyecciones, tiene una estructura de trímero y ¿cuál es la función? Lo importante es que actúa. Esta glicoproteína es importante para las etapas iniciales de la infección, es decir, que es el principal responsable del poder
patógeno de los virus gripales. La otra glicoproteína, que representa el 5% de las proteínas totales del virus, es decir, que hay una neuraminidasa por cada 7 u 8 hemaglutininas. 50 espículas más o menos por virión, es un tetrámero, tiene función de enzima sialidasa, es decir, que destruye el receptor de unión a la célula y por lo tanto va a ser importante en la replicación del virus y en la difusión del virus de célula a célula. Bien, estas dos proteínas sufren bastantes variaciones, con lo cual vamos a tener desviaciones y cambios antigénicos. A estos cambios podemos clasificarlos en dos grupos: desviaciones antigénicas menores o cambios antigénicos menores o antigenic drift de hemaglutinina, con mutaciones muy puntuales en el gen, que lo que va a hacer es dar origen a un nuevo subtipo que puede producir epidemias. Y los cambios antigénicos mayores o los antigenic shift son cambios drásticos en la secuencia tanto de la hemaglutinina como de la neuraminidasa, lo cual va a producir recombinaciones genéticas entre virus humanos y virus aviares, con formaciones de nuevas cepas, y va a producir pandemias. Diagnóstico, bueno, es un diagnóstico clínico: tos, fiebre, rinorrea, fotofobia, mialgia, todos los mismos síntomas que ya saben con gripe. Las pruebas de diagnóstico se hacen por detección inmunológica del antígeno viral, que tiene una sensibilidad entre 40 al 80%, eso sería un diagnóstico rápido, o diagnósticos moleculares, que son los más certeros, con detección directa de los ácidos nucleicos virales por hibridación y por amplificación por PCR, que son las más sensibles, incluso más sensibles que los cultivos celulares, así que son las más utilizadas. La toma de muestra, en donde ustedes pueden llegar a colaborar: aspirado nasofaríngeo, hisopado nasofaríngeo, hisopado nasal combinado con hisopado faríngeo, otras muestras respiratorias como aspirado traqueal, lavado broncoalveolar. ¿Cuándo vamos a hacer? Esto es importante: entre los 3 y 5 primeros días del comienzo de los síntomas, al igual que para coronavirus. Entonces, fíjense todos los test que existen diagnósticos. Tenemos test rápidos o test PAC por inmunocromatografía, que me van a detectar varios antígenos virales. Es una técnica con una moderada sensibilidad, buena especificidad, y puedo tener resultados en horas, como lo han visto con los test rápidos para coronavirus. Bueno, igual existen test para varios de los virus que circulan. Inmunofluorescencia directa o inmunofluorescencia directa con antígenos. Voy a detectar los antígenos virales. Tiene una mejor sensibilidad que estos test rápidos, pero es un poco más lento. Después tenemos la PCR en tiempo real, en donde lo que yo voy a buscar es el genoma viral. Es sensible y específico, detecta todos los virus respiratorios en una sola muestra de aspirado nasofaríngeo, tiene un uso limitado a algunos centros y su costo es muy elevado. Y los métodos indirectos, que serían los métodos serológicos, donde yo voy a ver la respuesta ante una infección. Lo puedo usar para estudio epidemiológico o lo puedo usar para ver la respuesta a la vacunación, a ver qué pasó con los anticuerpos. Entonces, eso serían todas las metodologías diagnósticas que tenemos disponibles para los virus respiratorios. Fíjense, en el diagnóstico serológico lo que yo voy a hacer es demostrar una seroconversión, es decir, un aumento superior a 4 veces el título de anticuerpo, para lo cual voy a tener que hacer una extracción de sangre en la primera semana del inicio de los síntomas y otra extracción de sangre 10 a 15 días después de la primera extracción.
Y para ver la respuesta postvacunal, hago una extracción de sangre antes de la vacunación y 3 o 4 semanas posteriores a la vacunación para ver los anticuerpos cómo han ido aumentando. Entonces sería un esquemita que se usa en los hospitales ante el ingreso de un paciente con una infección respiratoria que no se sabe a qué virus pertenece. Entonces, el paciente internado se le hace el aspirado nasofaríngeo o el hisopado nasofaríngeo. Primero se hace una inmunofluorescencia y si es inmunofluorescencia da positiva, se hace una PCR en tiempo real para confirmar H1N1 o para confirmar, en este caso, se hace esta metodología, estoy hablando antes de lo que era COVID. Ahora directamente se hace hisopado y PCR cuando ingresa el paciente con una sintomatología de COVID. Bueno, hay vacunas contra la gripe, obviamente, vacunas con virus enteros, vacunas con virus fraccionados, en donde tiene fracciones de las glicoproteínas y nucleoproteínas, vacunas con antígenos de superficie, vacunas en subunidades. Entonces, estamos cubiertos con las vacunas y fundamentalmente lavado de manos con agua y jabón y uso de soluciones de alcohol. Aislamiento, lo mismo que para COVID. Tratamiento, existen algunos fármacos antivirales aprobados para la prevención y el tratamiento, como la amantadina y la rimantadina, que son inhibidores de la proteína M2, y el zanamivir y el oseltamivir, que son inhibidores de las neuraminidasas que aparecieron en el año 2000. Estos son más nuevitos. Bueno, esta sería la composición de las vacunas antigripales para esta temporada 2021, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en el hemisferio norte, pero que luego se aplica en el hemisferio sur. Tenemos vacunas tetravalentes y vacunas tetravalentes recombinantes y producidas también en cultivos celulares. La tetravalente, fíjense que tiene, ¿qué cepas tiene? H1N1, cepa similar a la del año 2019 que hubo en Wuhan. La H3N2, que es la estacional, también del 2019. Una B de linaje Victoria, una B de linaje Yamagata, o sea que tiene varias cepas diferentes. También tenemos una tetravalente recombinante que lo único diferencia es que la cepa, la H1N1, es similar a la de Hawái del 2019 y las demás son las mismas. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la composición de las vacunas antigripales en esta temporada en el hemisferio norte incluye cambios mayores respecto a las vacunas usadas en la temporada anterior. Y tenemos las vacunas trivalentes que incluirán solo el componente Victoria del virus B, además de ambos A. Es decir, que también hay una trivalente que tiene estos dos y el B Victoria. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de la campaña antigripal? Es reducir las complicaciones y hospitalizaciones, muertes y secuelas por el virus en las poblaciones de riesgo, sobre todo, y el objetivo es lograr la cobertura mayores o iguales al 95% de la población objetivo. ¿Cuál es la población objetivo? Personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, puérperas, niños de 6 a 24 meses de edad y lactancia se puede vacunar a mujeres que están amamantando. Bien, los otros virus, uno de los que vamos a ver es el virus de sarampión,
Este virus es una enfermedad viral aguda altamente contagiosa que se disemina por microgotitas de flush y que tienen algunas complicaciones como otitis media, bronconeumonía y encefalitis aguda y panencefalitis esclerosante, que ya no se ve tanto porque es una enfermedad que confiere inmunidad durante toda la vida y existe una vacuna virus vivos atenuado que está en el calendario, por lo tanto no ha disminuido mucho estas complicaciones que son tan graves. Esta es la estructura del virus, también es un virus ARNA de polaridad positiva. Tiene nucleoproteína, tiene fosfoproteína, proteína grande L, una envoltura lipídica, es decir, que es RNA envuelto. Acuérdense que pertenece a la familia de los Paramyxoviridae. Y tiene glicoproteína de fusión, tiene hemaglutinina y tiene proteína de matriz para la maduración del virus. Esta sería la distribución en el mundo de países que no han podido erradicar el sarampión, como todo lo que es Brasil, Rusia, algunos países de África están bastante complicados con esta enfermedad. Fíjense que es una enfermedad que tiene una incidencia en menores de 1 año, luego disminuye y luego aumenta en pacientes entre 25 y 34 años, hace un piquito, y luego se mantiene estable en cuanto a la edad. Pero este sería el grupo etario más afectado. Entonces se disemina por aerosoles, vía de ingreso respiratoria, células epiteliales de tráquea y bronquio, se transmite de persona a persona con un periodo de incubación de 10 a 15 días. Hay un periodo de incubación en el cual el virus hace 2 viremias, una primera viremia en los linfáticos regionales y una segunda viremia donde hay diseminación visceral, y luego viene un periodo prodrómico y un periodo exantemático. En el periodo prodrómico ya comienza el paciente con fiebre y empiezan a aparecer en las mucosas las manchitas de Koplik, que son bien características. Pueden tener accesos catarrales y luego viene el exantema. Y luego en el periodo de declinación va desapareciendo ese exantema. Bien, es fundamental promover la oportunidad de protección adicional a los niños a partir de los 6 meses de edad y a los niños entre 13 meses y 4 años. Fíjense que tenemos una dosis 0 entre 6 y 11 meses, una primer dosis en el calendario a los 12 meses, una dosis adicional entre los 13 meses y los 4 años. La segunda dosis a los 5 años, al personal de la salud se le dan 2 dosis y a los adultos 2 dosis. Tratamiento, la vacunación triple, la vacunación al personal de la salud y el tratamiento con vitamina A dosis elevada. La rubiola es otro de los virus importantes, sobre todo en pacientes embarazadas. También es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a niños entre 1 a 9 años con síntomas suaves, con una erupción cutánea generalizada, pero la infección en mujeres embarazadas produce daño en el feto según el momento del embarazo donde se contagia. Y existe también una vacuna para prevención, por lo cual ha disminuido mucho esta patología. El virus de la rubiola también es un virus ARN de cadena simple, de polaridad positiva, tiene un core central con 2 glicoproteínas en el virión, la E1 y la E2, que forman esas espículas. O sea, es un virus cubierto, tiene una bicapa lipídica y se ve un halo entre esa envoltura lipídica y el core que cuando yo lo miro por microscopía electrónica se ve como un anillito claro.
El virus primero ingresa por mucosas respiratorias, una primera multiplicación en estos epitelios respiratorios y nódulos linfáticos regionales. Luego hace una segunda viremia. El virus se encuentra en secreciones faríngeas y en sangre una semana antes de que aparezca el exantema y durante este, es decir, que es contagioso antes. La infección fetal, el virus coloniza la placenta. Y fíjense que pueden haber manifestaciones clínicas, la rubiola postnatal, es decir, cuando el bebé nace y se contagia posteriormente con una erupción maculopapular, linfoadenopatías, artralgias puede producir en los adultos, y si es congénito, es decir, que infecta a la madre embarazada, puede producir abortos recién nacidos normales y después que presenten alguna patología como sordera, como labio leporino o alguna de esas enfermedades congénitas o malformaciones congénitas. Bueno, esto sería la respuesta inmune de los niños con un síndrome de rubiola congénita. La IgG materna atraviesa la placenta, infecta al niño, donde aumenta la IgM y luego cae y aumenta la IgG que se mantiene. Prevención, bueno, ya sabemos que está la vacuna virus vivo atenuado y lo importante es determinar anticuerpos en las madres o en mujeres de edad gestacional para colocar, si no, las 2 dosis de doble y triple viral al año y al ingreso escolar. Esto serían las medidas de prevención. Bueno, para resumir un poco, en cuanto al diagnóstico de virus respiratorio, para virus vías aéreas superiores, como son rinovirus, coronavirus, virus sincicial respiratorio, metaneumo, parainfluenza, adenovirus, podemos hacer un diagnóstico directo por inmunofluorescencia, por ELISA, detectando el antígeno. Y para el caso de aquellos virus como sarampión, parotiditis o rubiola, que producen infecciones sistémicas, podemos hacer un diagnóstico indirecto evaluando la respuesta del huésped. Vamos a buscar los anticuerpos y vamos a ver esa conversión serológica que se produce. Bueno, este es un cuadro que les he colocado para que observen los virus, todos los virus que hemos visto, los respiratorios y los que ingresan por vías aéreas y se diseminan, cómo son en su composición. La mayoría son ARN, salvo el adenovirus, que es un virus ADN, y que tengan en cuenta si son virus desnudos o virus envueltos, y si su inmunidad es transitoria o es duradera, si existe, como en el caso de estos últimos 3 que hemos visto. Bueno, muchas gracias y esperemos que muy pronto podamos encontrarnos.